La soga de los muertos. Es una pócima de plantas medicinales y alucinógenas utilizada tradicionalmente para curar males. Se trata de una medicina natural y ancestral que concentra todo el poder de la selva. El componente básico de esta planta es una decocción de la liana Banisteriopsis caapi, cuya propiedad es el contenido de inhibidores de la monoaminooxidasa, conocidos como inhibidores MAOIS. Se mezcla con las hojas del arbusto del género Psychotria por su contenido de dimetiltriptamina. DMT. Se utiliza en rituales médicos o religiosos en la medicina tradicional de los pueblos nativos de la Amazonia. Las propiedades medicinales de esta bebida no son solo para el ámbito espiritual, sino también para el físico. Hay requisitos previos a la ingesta, como la preparación mental, física, emocional y espiritual. Yo soy el documentalista, y esto es el mundo mágico y espiritual de la ayahuasca. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Ayahuasca en quechua significa soga de los muertos. Por su etimología, aya, Muerto, difunto, espíritu. y huasca, Cuerda, cordel o soga. porque en la cosmovisión de los pueblos originarios la ayahuasca es la cuerda que permite que el espíritu abandone el cuerpo, sin que éste muera. ¿Cómo se utiliza la ayahuasca? La ayahuasca se utiliza como medicina, como purificador y como maestro. Se le llama médico porque cura, maestro porque enseña y madre por su guía. Da poder, conocimiento y visión. La dieta es esencial. Se debe permanecer en ayunas al menos 24 horas antes de la ceremonia. Es importante que el estómago esté libre de alimentos ya que los vómitos son comunes. No se debe consumir licor, drogas, picante o sexo al menos 7 días antes de la ceremonia. La ayahuasca te lleva al mundo mágico. Te da lo que te tiene que dar, te enseña lo que te tiene que enseñar, te cura lo que te tiene que curar. La ayahuasca no es una simple relación química, sino una relación mágica. Para entenderla, primero hay que aprender a sentir su dimensión. Y como dicen los chamanes, usar el corazón. Es posible que hayas escuchado historias de personas que viajan a destinos extranjeros para experimentar la toma de ayahuasca, una infusión psicoactiva. Normalmente, estas anécdotas tienden a centrarse en los efectos inmediatos que se producen durante un viaje de ayahuasca, algunos de los cuales son esclarecedores, mientras que otros Son aterradores. No obstante, los científicos han descubierto varios beneficios para la salud a largo plazo sobre tomar ayahuasca. Esta bebida era utilizada con fines espirituales y religiosos por las antiguas tribus amazónicas y todavía se utiliza como bebida sagrada por algunas comunidades religiosas de Brasil y Norteamérica. Tradicionalmente, un chamán o curandero experimentado es quien dirige las ceremonias de ayahuasca. Prepara el brebaje hirviendo en agua hojas arrancadas del arbusto Psychotria viridis y tallos de la vid Banisteriopsis caapi. La liana se limpia y aplasta antes de hervirla para aumentar la extracción de sus compuestos medicinales. Cuando el brebaje ha sido reducido al gusto del chamán, se retira el agua y se reserva, dejando el material vegetal
Este proceso se repite hasta obtener un líquido muy concentrado. Una vez enfriado, el brebaje se cuela para eliminar las impurezas. ¿Pero cómo funciona la ayahuasca? Los ingredientes de la ayahuasca poseen propiedades alucinógenas, como la dimetiltriptamina, una sustancia psicodélica que se encuentra en forma natural en la planta. La DMT es una potente sustancia química. Sin embargo, tiene una baja biodisponibilidad, ya que se descompone rápidamente en el hígado y el tracto gastrointestinal. Por esta razón, la dimetiltriptamina debe combinarse con algo que contenga inhibidores que permitan que la bebida tenga efecto. Cuando se combinan, estas dos plantas forman un potente brebaje psicodélico que afecta al sistema nervioso central, provocando un estado alterado de conciencia que puede incluir alucinaciones, experiencias extracorporales y euforia. ¿Cómo se utiliza la ayahuasca? Aunque la ayahuasca se utilizaba tradicionalmente con fines religiosos y espirituales por parte de poblaciones específicas, se ha hecho popular en todo el mundo entre aquellos que buscan una forma de abrir sus mentes, sanar traumas pasados o simplemente experimentar un viaje de ayahuasca. Se recomienda encarecidamente que la ayahuasca solo se tome bajo la supervisión de un chamán experimentado, ya que quienes la toman deben ser atendidos con cuidado, pues un viaje de ayahuasca conduce a un estado alterado de conciencia que puede durar varias horas. Muchas personas viajan a países como Perú, Costa Rica y Brasil, donde se ofrecen retiros de ayahuasca de varios días. Están dirigidos por chamanes experimentados que preparan la infusión y vigilan la seguridad de los participantes. Ceremonia y experiencia con la ayahuasca. Las ceremonias de ayahuasca suelen celebrarse por la noche y duran hasta que los efectos de la ayahuasca desaparecen. Una vez preparado el espacio y bendecido por el chamán que dirige la ceremonia, se ofrece la ayahuasca a los participantes, a veces dividida en varias dosis. Tras consumir la ayahuasca, la mayoría de las personas empiezan a sentir sus efectos entre 20 y 60 minutos después. Los efectos dependen de las dosis y el viaje puede durar entre 2 y 6 horas. Quienes toman ayahuasca pueden experimentar síntomas como vómitos, diarrea, sensación de euforia, fuertes alucinaciones visuales y auditivas, efectos psicodélicos que alteran la mente, miedo y paranoia. Cabe señalar que algunos de los efectos adversos, como los vómitos y la diarrea, se consideran parte normal de la experiencia de limpieza. Las personas reaccionan a la ayahuasca de forma diferente. Algunos experimentan euforia y la sensación de iluminación, mientras que otros pasan por una fuerte ansiedad y pánico. No es raro que los que toman ayahuasca experimenten tanto efectos positivos como negativos de la infusión. El chamán y otras personas con experiencia en la ayahuasca ofrecen orientación espiritual a los participantes a lo largo de la experiencia y controlan la seguridad de estos mismos. Algunos retiros también cuentan con personal médico en caso de emergencia. Las ceremonias se realizan a veces de forma consecutiva, con los participantes consumiendo ayahuasca unas cuantas noches seguidas. Cada vez que se toma ayahuasca, resulta una experiencia diferente. Peligros del uso de la ayahuasca. La gente se pregunta con frecuencia si la ayahuasca es segura. Uno de los efectos secundarios más comunes del uso de la ayahuasca es el vómito. No obstante, en las ceremonias religiosas y espirituales, esto se suele equiparar con la liberación de elementos negativos de tu vida. Si la gente ingiere una cantidad excesiva de ayahuasca, podría provocar el síndrome de la serotonina. Sin embargo, se han registrado algunas muertes
relacionadas con la ayahuasca y la dimetiltriptamina. También son posibles las reacciones alérgicas a estas sustancias. Otros riesgos potencialmente mortales asociados son las convulsiones, los paros respiratorios y el coma. Yo soy el documentalista y esto fue el mundo mágico y espiritual de la ayahuasca.